Hola, ¿qué tal? Te damos la cordial bienvenida a Iglesia en Línea. Es un gusto que seas parte de nuestra comunidad y por eso te invitamos a que te suscribas a este canal y que actives la campanita para que tengas las notificaciones de cada que se sube una enseñanza y asimismo puedas compartirla con algún familiar, con un amigo que tú crees que está teniendo la necesidad de escuchar este mensaje. También te invitamos a que te suscribas a nuestras redes sociales. Hola amigos, buenos días. Aquí en primera fila estaba viendo a un pastor cholo y le digo que por qué tan cholo, que su esposa lo acompañe. Si tú estás aquí por primera vez, sé bienvenido. Queremos ser tu familia, que esta sea tu casa y que juntos sigamos a Jesús. Jesús es la mejor decisión que puedes tomar en la vida. Él nos da la sabiduría y el poder para enfrentar los retos en el presente, pero también lo más importante, nos hace trascender a la eternidad. Así que siempre serás bienvenido y crecer en familia es una gran bendición. Queremos agradecer a todos nuestros voluntarios siempre. Felicidades a todos los que se bautizaron. Ahorita fui a abrazarlos y qué rico se siente, me faltaron unos, pero es algo maravilloso hacer esto. También les informamos que tenemos una serie que se llama El Líder y son manuales muy prácticos que te ayudan en la vida práctica. Por ejemplo, está El Líder y la sanidad mental, El Líder y lo profético, está El Líder y la autoridad espiritual, El Líder y la administración, El Líder y el placer. Así que usted puede pasar ahí al final por estos libros. Y vamos a tener un congreso aquí para pastores y líderes el 10 y 11 de junio. Y estamos buscando voluntarios que quieran tomar un tiempo para servir. La Paz Azu, ahí en recepción, le estará tomando su nombre. Si usted quiere participar, igual si alguien nos puede ayudar en algún hospedaje que se requiera, se los agradecemos mucho. Sean bienvenidos a la serie Familia. Hemos estado hablando mucho sobre la familia. Y en forma de repaso, estuvimos hablando que en Dios se origina el ser humano, por consecuente el matrimonio, la familia, la sociedad. En Dios están los orígenes y su palabra lo muestra. Así también encontramos las funciones de cada integrante de la familia, encontramos cómo están organizados. Su palabra explica todo. Y estaba meditando el día de ayer en un filósofo, es un líder del pensamiento ateo, Anthony Phil. Él fue ateo por muchas décadas y dirigió movimientos ateos y escribió muchos libros. Y ya en la edad de 80 años, él dijo: no puedo sostener más esta teoría de que no existe Dios, o esta creencia de que no existe Dios. Y escribió un libro, por cierto, lo pueden investigar, se llama Hay un Dios. Y la pregunta que le hacían es: ¿por qué cambiaste, por qué dejaste de ser ateo ahora para ser una persona creyente? Y él dijo: porque yo pensaba que tener fe era fanatismo, pero resulta que para creer en Dios se necesita menos fe que creer que venimos de la nada. Y esto es lo que dijo: la nada, necesito mucha fe para creer que la nada produce todo, que la materia inerte, muerta, produce vida, que el caos, que dicen que venimos de un accidente, produce diseño preciso e inteligente, que el desorden genere razonamiento e información progresiva. No puedo explicar por qué en el ser humano hay bien y mal, más allá de la educación y más allá de la religión. Simplemente no tengo suficiente fe para creer todo esto. En cambio, el creer en un arquitecto divino, cuya creación misma habla de su existencia. ¿Se imaginan esto? Dale un aplauso al Dios eterno. Dios, te amamos. Siempre
la religión o la creencia cristiana es una de las más criticadas y por todos lados, no sé el por qué, ¿verdad? Algo de tener de verdad. Y hablando de la familia, existen infinidad de ideologías, y hablaba con una mujer esta semana que me decía experiencias que ha tenido donde la mujer pasó, no sé si llamarle de una mujer sumisa a una mujer feminista que ahora golpea a su esposo. Y me decía lo siguiente: lo que nos molestaba a las mujeres del machismo, ahora nosotras, y no generaliza, lógico, lo estamos practicando. Y esto habla solamente que siempre existirá un caos en las familias, en la sociedad, si no regresamos a Dios. Así que mujeres y hombres, trabajemos en ser las personas de la Biblia, de las personas que Dios dice. La vez pasada hablábamos que el problema no es el matrimonio, no es la familia, ese no es el problema. El problema es el pecado que está en el ser humano. Ese sí es el problema. Jesús dijo que de dentro sale el adulterio, los asesinatos, el odio, todo el pecado sale de aquí adentro. Entonces, una vez que definimos el problema, entonces está la solución, y se llama Jesucristo. Y le llamarán por su nombre Jesús, porque Él va a librar a mi pueblo de sus pecados. Así que sí hay solución, sí hay respuesta, y es solamente en Jesús. Estaba viendo unos videos, y por ahí es impresionante cuando los papás o la mamá se va de casa por un tiempo. Mayormente eran los papás, y cuando regresaba el papá, graban los videos. No sé si han visto esos videos, donde los niños como abrazan a papá y lloran, y es impresionante, me emociona ver eso. Eso habla solamente el don de la paternidad, de la maternidad, de la familia. ¿Por qué se casan dos personas? Porque se aman tanto que no quieren vivir separados. O sea, se aman tanto que quieren compartir su vida juntos. Con esto digo que el matrimonio y la familia y los hijos no son el problema. El problema sigue siendo el pecado que está en el ser humano. Pero te tengo buenas noticias. Es ahí donde siempre insistimos una y otra vez. Recibe a Jesús, comunícate con Jesús, ama a Jesús, pídele a Jesús que te ayude para que enfrentes eso. ¿Me estoy dando a entender? Así que con esto ya nos podemos ir, pero les voy a explicar otras cositas. 9 respuestas a preguntas sobre la familia. 9 respuestas sobre preguntas a la familia. Una de las primeras preguntas que de todo lo que ya hemos hablado, que lo que la Biblia dice, porque la Biblia habla de los orígenes de la creación del esposo, la esposa, sus funciones, etcétera. Pero la primera pregunta que hablan sobre el organigrama en la Biblia de la familia, según el organigrama en la Biblia, es Cristo, después es el esposo, después la esposa, después los padres, después la familia extendida. Si hacemos este orden, Cristo como cabeza, pues ya todo se soluciona. El problema también empieza cuando el esposo quiere respeto de los demás, cuando él no quiere respetar a Cristo. Pero si todos respetáramos a Cristo, su palabra, pues la familia sería algo maravilloso. Pero ¿por qué pongo este orden? Porque luego algunos ponen a sus padres antes que al esposo o a la esposa, o ponen a sus hijos antes que al esposo o a la esposa, o ponen a un primo, a un tío, a un amigo antes que al esposo y a la esposa, y ese no es el orden. Esto usted lo puede encontrar en la Biblia. ¿Quiere evitarse conflictos? Aquí está. No tiene que ver con que si alguien es menos o es más, solamente tiene que ver con funciones que Dios estableció. Número 2, ¿cómo se administran las finanzas en la familia? Un consejo es primero de seguir desarrollando el don del contentamiento. Una persona que no tiene contentamiento, no importa el dinero, lo que ganes, los millones que obtengas, o sea, no van a llenar.
Eso se llama codicia. La codicia es un pozo sin fondo, y pregúntales a quienes lo tienen. Así que Jesús dice: contentos con lo que tienen, porque yo no los dejaré ni los desampararé. Pero no confundamos contentamiento con conformismo, son dos cosas diferentes. El contentamiento te hace disfrutar y ser feliz a partir de donde estás. El sentido de superación te hace seguir progresando y creciendo, pero sin ansiedad y sin codicia. Es decir, no solamente disfrutas el presente, disfrutas también el proceso. No solamente disfrutas el destino, porque muchos dicen hasta que llegue a, hasta que logre a. No. La vida está en el ahora, vivimos en el presente, y cuando tienes a Dios puedes disfrutar a partir de donde estás. Y todos tenemos muchísimas cosas que mucha gente está deseando en algún otro lugar para ser feliz. Y tú ya estás en este nivel, pero ya quieres ir a otro nivel para ser feliz. No, la felicidad está en Dios y a partir de donde estás. Es muy importante también para tener finanzas sanas en la familia, y todos estos tienen principios bíblicos. Es también que todos trabajan, ya sea que, o sea, todos colaboran en esto, ya sea que estudien o trabajan, seas papá, mamá, hijo, pero todos colaboran, todos resuelven en la familia. No hay como que alguien no trabaja, al no ser que esté discapacitado o algo así, ¿no? O ya están viviendo de la pensión o cosas, es otra cosa. Pero gente que está en su tiempo de producir, todos deben de trabajar. Hijos, jóvenes, si no trabajan, entonces estudian, algunos tienen que trabajar y estudiar. Otro punto muy importante dentro de esto es que algunos dicen, ¿cuál es la solución? Porque si yo me quedo en el hogar, a trabajar en el hogar, ¿cuál es el orden? A veces no tenemos que complicarnos y usar solamente un poquito la lógica. La lógica dice que si el esposo o la esposa, quien sea, sale a trabajar fuera del hogar, entonces lo que gana lo comparte con la que se queda en el hogar, si es que hay que cuidar la casa, los hijos, o por una temporada, y eso no está mal, está bien. El problema es cuando el esposo gana, pero no comparte lo que gana para cubrir los gastos del hogar, y tampoco no reconoce a la esposa. O también hay algo que está sucediendo, que el esposo se va a trabajar, aporta el dinero a la casa, pero la esposa le obliga todavía que llegue a trabajar, cuando ella es la que se queda a trabajar. Entonces lo pone a lavar y a planchar, como algunos de ustedes que estoy viendo. No se le olvide la señal, apréndasela. Y entonces todavía lo ponen a trabajar, y tampoco no es así. O sea, nada más es usar lógica, y todos esos son principios de Biblia. Ahora, si los dos trabajan, pues entonces los dos trabajan en casa. Ahora, pero es que es muy cansado, pues entonces deben ganar lo suficiente para pagar una empleada doméstica para que haga el trabajo de la casa. Tiene, o sea, sentido común, ¿no? O sea, tiene lógica. Pero no se compliquen, siempre la justicia es lo mejor, lo correcto, y hagan que las finanzas funcionen. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma, y se refiere a gente perezosa. En una familia cristiana no permita usted la pereza. Sí el descanso, sí el reposo, sí tiempos de diversión, pero pereza se refiere a gente que pasa una semana y 2 semanas, no produce, no estudia, no hace nada, y sigue recibiendo de los que sí lo hacen. Eso no lo encontramos en la Biblia. Gracias por ese amén. Número 3, no está bien que no diga amén, porque está bien, porque no se meten problemas. Número 3, ¿qué hacer cuando hay violencia en la familia? Cuando hay violencia en la familia, no calles. Hay un número, anótalo, 911-911. Si alguien tiene violencia, no puede usted vivir en violencia, quien seas, y bajo nadie, y mucho menos bajo el nombre de la religión o algo así.
El siguiente consejo es: busque terapia, busquen ayuda, los dos, es importante. Si el problema persiste y alguien no quiere buscar ayuda, entonces denuncie. Esto es importante. Si después de la denuncia no hay soluciones y la terapia, entonces separación temporal, con límites. Pero el matrimonio no es para vivir peleando. Te casaste con esa persona para disfrutar el matrimonio, disfrutar la sexualidad, disfrutar la maternidad, los hijos, lo que tengas. Eso es para ayudarse el uno al otro, no para golpearse. Así que cero violencia que se permita, no se permita dentro de la familia. Número 4, ¿cómo enfrentar la enfermedad o más bien la discapacidad en la familia, en alguien de la familia? No lo deseo a nadie, pero esto existe. Decide si se convertirá en una oportunidad de servir o en una queja. Tú lo decides. Yo creo que decidas en una oportunidad de servir, estando conscientes que nadie está exento de enfermarse y que Dios nos proteja a todos de pasar por alguna temporada discapacitados, y todos necesitamos de todos. Es importante que dialoguen en la familia. Este te lo llevas. Tengo agua aquí abajo, todo está bien, gracias, amigo. Es importante que dialoguen con quién cuentan, con cuánto cuentan, si recibirán apoyo del gobierno, si venderán alguna propiedad. Y esto lo comento porque muchas personas se complican y resulta que la persona que quedó discapacitada tiene propiedades, pero no quieren vender una propiedad. Dices, o sea, otra vez, sentido común. ¿Para qué sufres? ¿Para qué andas allá causando compasión a los demás? Vende una propiedad, mete al banco y está pagando sus atenciones, lo que requiera. Ahora, si no es este el caso, pues a veces se tiene que pedir ayuda de familiares, se tiene que pedir ayuda del gobierno, algunos casos así. Otro sentido común, yo creo que si usáramos más el sentido común, amigos, nuestra salud está condicionada a nuestra capacidad de pago. Algunos tendríamos que ir al hospital general, no sé, algunos a otro lugar, pero tampoco no se compliquen en esa parte. También es importante saber qué conocimientos nuevos se deben de adquirir, qué ajustes deben de hacer en la familia para brindar ese servicio. Pero también un consejo al enfermo: debe colaborar con una buena actitud, agradeciendo, buena comunicación, respeto a quienes le sirven y obediencia. Conozco personas que están enfermas, pero se vuelven amargadas, histéricas, maldicen, golpean, no quieren tomarse la medicina, no quieren bañarse, no quieren hacer nada. Entonces, así como que colaboremos siempre en esto para vivir la mejor familia y tener lo mejor, y siempre confiando en Dios que puede hacer un milagro. Número 5, ¿cómo lograr un ajuste saludable en una familia ensamblada? Sabemos que una familia ensamblada es donde uno o dos personas o padres traen hijos y forman un nuevo matrimonio. En otra ocasión hemos hablado del matrimonio, que Dios no aprueba el divorcio, pero la realidad es que las personas se divorcian, pero Dios no solamente está en el ideal, Él también está en la realidad, y Él está en la realidad, en el ideal, y entra en nosotros a nuestra realidad, y si queremos nos lleva por un proceso dinámico y exitoso a su ideal. ¿Me estoy dando a entender? O sea, la voluntad de Dios no es que nadie se divorcie, pero cuando alguien se divorcia, entra Dios en su realidad y los lleva por un proceso. Ahora, el asunto también es que el divorcio no lo decide una persona, lo deciden dos. Y tampoco podemos culpar, en este caso, al victimario del divorcio si la otra persona fue la que decidió ser infiel o retirarse o romper el pacto. Pero es importante entonces que una vez que entendemos esto, Dios siempre entra ahí. Un ejemplo muy práctico: aquella mujer adúltera.
La ley decía que no debería de adulterar ni ella ni el hombre. Ahí también habla de esa discriminación que había desde esos tiempos, ¿no? Porque nada más la mujer. Así que la ley decía que debería ser apedreada. Jesús, su ideal es: tú no debiste haber cometido adulterio. No la reprendió, no la regañó, no la condenó. Entró en su realidad. O sea que, está a mí. ¿No le emociona eso de Dios, su amor? Y Jesús se quedó ahí cuando muchos querían apedrearla y solamente la condenaban y la culpaban. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno. Entró a su proceso, a su realidad. Vete y no peques más. Lleva este proceso para que regreses a tu ideal. Y así podríamos hablar de cuántos testimonios de aquella samaritana, etcétera. Así que para poder ensamblar se requiere por lo menos un año de sanidad interior antes de que te comprometas con alguien o empieces nuevamente una relación sentimental. Evita demandas innecesarias, abogados, peleas necias. En consejería he visto gente que digo, pero qué forma de gastarte el dinero y de estarte tronando emocionalmente. Pidan perdón, llega a un acuerdo, negocien bien los términos. Se maldicen, se amenazan de muerte. Y yo digo, o sea, ¿qué pasó con ese hombre y esa mujer que fueron ante un altar? Lo digo por lo menos por respeto, por dignidad, ¿no? Ese amor que se juraron, los hijos que tuvieron, los besos y todo lo que se dieron. Oye, vamos a terminar bien. ¿Por qué tenemos que terminar de esta manera? Así que procura siempre llevar todo en paz. Reestructúrate a tu nueva modalidad. Y si vas a iniciar una nueva relación, con sabiduría, tiempo y mucha comunicación, sean sinceros. Si una persona es deshonesta, va a distorsionar la verdad para ajustarla a su forma. Esto es un problema del ser humano, que cuando platicamos la historia a veces no la platicamos completa o la platicamos a nuestro favor. Después del divorcio se acaba el invítame a cenar, vente a quedar a la casa, vamos a la playa como familia, te extraño, te amo, o el hacer comparaciones. Tampoco son rivales, se van a odiar, pero tampoco es de vente a la casa y vamos a la playa y cosas de ese tipo. Cuando alguien se divorcia, la relación terminó y ahí se acabó. El ser humano, como tiene ese problema, está aquí y ya no quiere estar, luego quiere estar acá, y cuando está acá resulta que ya se quiere cambiar para allá o no se quiere cambiar para acá. Alguien decía que los seres humanos por naturaleza no somos personas de un solo cónyuge, y yo te podría decir que no es solamente por naturaleza, es un asunto de pecado. Otra vez, el pecado en nosotros nos hace ser codiciosos. Queremos dinero sin trabajar, queremos sexo pero sin compromiso, o sea, queremos cosas, queremos hacer. El pecado siempre debe ser tratado con Dios. También es importante mencionar que entregues la pensión acordada. Por eso aquí les enseñamos, si vas a tener hijos, tenlos con responsabilidad, conoce qué implica esto. Pero el amor a tu hijo, la educación, la pensión, la disciplina, eso no termina con el divorcio. Terminas con tu cónyuge, pero con tus hijos no. Y es por eso que sí deberían pensarle más muchas personas que están trayendo muchos hijos a este mundo sin responsabilidad. Yo no sé si después de esto voy a tener que salir con seguridad, pero si tienes la custodia, sé razonable, amable y justo, igual que si no la tienes. Padre soltero o madre soltera que se quiere casar con alguien que tiene hijos, no te cases si no te gustan los hijos, si quieres los tuyos propios nada más, si no quieres involucrados en la relación y tienes otros sueños. No te cases con alguien casado o casada que tenga hijos. Pero si a ti te gusta y tú dices, ay, pues qué bueno que tienes hijos, me van a ahorrar las colegiaturas y no sé qué cosas me van a ahorrar, son bienvenidos. Adelante. Pero he escuchado de padrastros, madrastras que maltratan, discriminan a los hijos de su pareja, y eso no es correcto.
¿Les está ayudando esto? Número 6, ¿qué hago con mis hijos? ¿Quieres saber? Algunos están en adicciones, embarazos no deseados, ocultismo, desviaciones sexuales, la rebeldía, pereza. Algunos viven, no todos, lógico, viven sin objetivos, trastornos de alimentación o infidelidad. No eres el único, acepta esto, no eres el único ni el último que enfrenta estos retos de familia. La Biblia habla de hombres poderosos como Adán, Noé, Israel, David, Elí y muchos más que tenían problemas con sus hijos. Esto quiere decir que no debes de huir, ni esconderte, ni frustrarte, porque muchos se frustran porque no tienen la paz en la familia, porque la otra familia no colabora. Perdón, la paz es personal, tú la decides. Para que haya paz familiar, armonía familiar, si somos 5, los 5 necesitan hacer su parte. Y no está de más que al que esté causando conflicto dentro de la familia se le pongan límites, porque luego hay uno que siempre está alterando y siempre hace las cosas. Pónganles límites, porque la familia es para vivir en paz y es para disfrutarse. Así que la recomendación es: solo haz tu parte, ama, enseña, ora, corrige, pon límites y descansa en Dios por su futuro. Es lo que vamos a hacer. Pero hay personas que se están estresando de más y preocupadas. No somos Dios, no podemos cambiar a otras personas. Es importante. Número 7, ¿por qué algunos no quieren casarse? ¿Sí le damos, jóvenes? Alguien dijo que porque el matrimonio no tiene modo avión o bloqueo por temporada como su celular. Otro porque tiene un estándar muy alto, los quieren guapos, ricos, figura X. Alguien dijo: quiero que tenga el corazón de David, el dinero de Salomón y el físico de Sansón. Algunos no se quieren casar por malas experiencias de sus padres o núcleos cercanos, por lo cual el matrimonio lo ven siempre negativo. Y dicen: mejor no me caso para no terminar como X persona. Yo te diría que no estás, o alguien dice: para no repetir la historia de mis padres o de mis tíos. Es que tú no fuiste llamado a repetir la historia de ellos. Tú fuiste llamado a escribir tu propia historia, y una historia con Dios. 2 personas imperfectas escribiendo una historia con el Dios perfecto. ¿No le suena romántico eso? Olvídate de que el otro, que si le funcionó o no le funcionó. Así que algunos otros por temor, a veces ese temor está disfrazado de heridas no sanadas y de desconfianza de volverlo a intentar. También por la influencia cultural que promueve relaciones temporales a través de películas, de música, en las redes. Se exalta el amor libre, el poliamor, amigos con derechos, donde las personas se convierten en objetos sexuales y no en personas. También no se casan por demasiado ego, es exceso de yo. Ser humano, se convierten en el centro, se creen demasiados importantes, guapos y especiales. Y su único sueño es independencia económica, viajar y vivir sin compromiso. Esto distorsiona el plan de Dios del amor. Y esto es cambiar verdades eternas por modas temporales. En un ejemplo muy práctico, por cierto, la generación millennial, dice que son la generación del amor. Así que cuando ven mascotas se llenan de ternura y las defienden, pero vean la incongruencia que a veces existe con algunos. ¿Cómo tener un hijo? Dicen no tener un hijo, pero sí una mascota a la cual están dispuestos a tratarla como hijo e invertir más de lo que le podrían dar a Dios. Y hoy toda una industria alrededor de las mascotas, hotel, escuela, cumpleaños, estética, funerales. Impresionante la industria alrededor de las mascotas. Eso es jugar a yo sé más que Dios. Así que, pero amo mucho
pero no tienes la capacidad de amar a un ser humano. Así que algunos defienden la vida de los animales, pero apoyan el aborto. Y yo no estoy diciendo que se tengan hijos sin responsabilidad, solo que en el vientre no es donde se decide el no tener hijos. Eso no. Así que estar casado o soltero tiene complicaciones, evalúa. Así como trabajar o sacar un título tiene complicaciones y beneficios, evalúa y toma tu decisión. Yo tomé la decisión de casarme y tener hijos y disfruto la familia, que tiene sus complicaciones, sí, pero son más sus ventajas. Yo decidí estudiar, costó, sí, tiene sus complicaciones. Yo decido trabajar. Tú decides en la vida lo que es de acuerdo a la palabra de Dios. Su palabra dice en 1 Corintios 7:8, lo que yo sí recomendaría a la nueva generación es de que el asunto es que la sexualidad, tu sexualidad debe estar sana, no debe estar comprometida, porque resulta que el Dios que creó la sexualidad no fue el diablo, fue Dios, y le puso reglas a la sexualidad. Y alguien dice, por eso no quiero a Dios, porque siempre se está metiendo en mi vida. Algunos dicen eso. Digo, no tienes idea que todo lo que tienes posees, empezando por el oxígeno, que si te lo quita a 10 segundos te acabas. Y a lo que Él creó le puso reglas. El asunto es que cuando queremos placer sin responsabilidad se convierte en corrupción, y la corrupción no la apoya Dios. Tú no estarías de acuerdo que te quitaran tu dinero y tus propiedades. ¿Alguien más? ¿Estarías de acuerdo? Porque esa persona no quiere trabajar, pero le gusta tus propiedades y tus bienes. Por eso te los va a quitar. ¿Estás de acuerdo? Se llama corrupción. Es quiero dinero sin trabajar, quiero un título sin estudiar, quiero placer sin compromiso, sin responsabilidad. Y mira lo que dice la palabra aquí. Dice, así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar tal como yo, pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder en pasión. Está hablando cuando hay personas que están en fornicación con otra persona y no tienen orden en su vida. Y mira lo que dice Corintios 7:36. No obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida de forma inapropiada y que inevitablemente cederá a sus pasiones, que se case con ella como él desea, no es pecado. Hebreos 13:4. Honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y los que cometen adulterio. Así que cuando uno se casa, tiene muchos privilegios como la paternidad, se sale la soledad, el tener amigos, o sea, tener tu amiga que más amas, pero tener hijos. Así que el sexo, una de las funciones es para disfrutarlo, la otra es para la procreación, pero el tercero, que a veces no lo tocamos, ahí mismo está, en 1 Corintios 7, 1 al 4. Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Es impresionante la palabra de Dios. Así que el matrimonio es donde se practica el amor, pero también donde se forja el carácter, se desarrolla el fruto del Espíritu Santo, pero también donde la soledad se va. Tiene ventajas y aparentemente desventajas. El placer se disfruta y encuentran propósito. Así que esto dice la palabra de Dios. ¿Puedes quedarte sin casar? Sí, solamente con esta recomendación. Y cuida siempre que tu forma de vivir no vaya con ideas fuera de sus principios. Él es el jefe, Él es Dios. Siempre que nosotros lo queremos hacer a nuestra manera es lo que hizo Eva. El árbol del razonamiento humano es yo sé más que Dios. Dios dice eso, pero Él no sabe. Él ya pasó de moda. Yo sí sé, lo hago a mi manera. Eso es comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y dice que de ese árbol produce muerte. Y claro que produce muerte. Te puedo platicar muchísimas historias. Pregúntale a la gente que está haciendo ciertas cosas en las adicciones, llenos de odio. Incluso, amigos,
Cuando incluso nos pasa a nosotros, cuando nos descuidamos nuestra vida espiritual y nos empezamos a vaciar de Dios. ¿Cómo saber que te estás vaciando de Dios? Cuando estás lleno de enojo, todo te molesta, ahí ya te estás vaciando de Dios. Tienes celos, envidia, depresión, algo está mal. No te hacen falta unas vacaciones, aunque estarían bien que te las dieran también, yo lo apoyo. Pero lo que nos falta es Dios, eso es lo único, porque la gente que no tiene a Dios y se va de vacaciones regresan a veces peor y dicen: quiero otra semana para descansar de las vacaciones porque regresé bien cansado. Número 8, y ese 8 ya no se los voy a explicar por el asunto de tiempo, y ya me están diciendo en el chicharito que si me bajo o van a abrir aquí abajo una compuerta. Pero el 8, el 9 nada más quiero comentárselos, pero el 8 tiene que ver con redes sociales y el matrimonio. Que, amigos, usémoslo con sabiduría, con sentido común, para divertirnos, para comunicarnos, para tener también para eso grupos sociales de amigos. Pero cuidemos mucho el navegar por ahí. Esto está en un manual, también algunas recomendaciones que doy sobre esto, pero entre ellas está el no bloquees tus redes sociales para tu cónyuge, y tu cónyuge no seas tóxica o tóxico, porque hay unos que: ¿y por qué le diste me gusta al chef ahí, al influencer ese? Ay, pues es que me gustó el fondo que tenía, dice. O sea que a ella sí le das me gusta, y yo que te hago de comer, no me acuerdo que me des me gusta, algo así, ¿no? Y empiezan a discutir. Cuiden esa parte, respétense. Yo creo que no sería recomendable que le dieras un like a hombres o a mujeres sensuales. Creo que no sería inteligente. Hay que cuidarnos, hay que poner límites. Por ejemplo, en la cama no. Yo desde que me casé a mí me enseñaron que en la cama no había televisión. Así que mis hijos saben, mi esposa, de que en la recámara no hay televisión. La recámara es para descansar, platicar o para tener intimidad, pero no es para ver televisión. Los celulares, quien quiera ver celular lo ve en la sala. Y una vez que se termina tu tiempo, entonces ya lo pones en modo avión, pones tu alarma para el siguiente día, pero no estás ahí como ellos. ¿Dónde está la foto? Esto es fundamental. Si quiere evitarse problemas, siga los consejos, los principios de Dios, su vida será mejor. ¿Qué les parece si el 10 lo recibimos el 9 lo recibimos de pie? ¿Les parece? Pónganse de pie, porque ya llegó el de la guitarra. Ya cuando llega el de la guitarra es de ya, acaba. Quiero agregarles algunos consejos muy buenos que les van a ayudar mucho en la familia. Menos apego y más aceptación a lo que no podemos cambiar. Principios en la Biblia, sí. Les he hablado mucho de la historia de David. David murió su hijo y se levantó, se bañó, se puso perfume, así dice la Biblia, se fue a comer y se fue a trabajar al palacio. Eso se llama aceptación, bajo apego. ¿Y por qué hiciste eso, David? Porque si estaba vivo tenía esperanza, pero ahora que ha muerto, él ya no puede venir a mí, yo iré a él. ¡Wow! Eso es impresionante. Qué aceptación de este rey. Con tal forma pasó a la historia, con todos y sus errores. Así que hay cosas que no podemos cambiar. Podemos cambiar el que llegue tu cónyuge y te diga: pues resulta que te tengo años engañándote y ya no puedo vivir más sin ti, no te amo, yo no te quiero, aquí termina todo, hazle como quieras. ¿Puedes cambiar eso? Pues lo único que podemos hacer es vivir el duelo y decir: de esta voy a salir. Hay personas que me siguen hablando del terremoto ¿qué fue? ¿El 86? 85. Bueno, está mal hablar, no está mal hablar. Está mal decir y hablar todavía con esa amargura y con ese dolor y que ahí perdiste todo. Sí, pero ya pasaron como 40 años, 30 años pues. No te has podido levantar. Y hay gente así, ya no lo podemos cambiar. Y aparte, ahí no está fundada tu felicidad.
El sufrimiento entonces es mucho por ese apego, el querer controlar, el querer ser Dios, el no aceptar nuestros límites humanos. Y un consejo más que no les di en la mañana, pero se los voy a dar a ustedes. Un consejo más. Cuando pase por una crisis, sea paciente. Repita conmigo, paciente. Muchos problemas en la familia, con los hijos y en el matrimonio es porque no hay paciencia. Cuando hay momentos en que yo me molesto con mi esposa o ella conmigo o con mis hijos, en ese momento es muy crucial cómo lo vas a procesar. No grites, no maldigas, no te enojes, no abandones, no tomes decisiones. Es crucial eso, es crucial. Tu estado emocional está alterado, y cuando una persona está enojada, dice las peores estupideces de las cuales después se va a arrepentir. Por eso dice la Biblia que en la ira del ser humano no opera la justicia de Dios. Cuando una persona la asesinan, cuando hacen las peores cosas, comúnmente es bajo el control de la ira. Estás fuera de sí. Por eso cuando estés muy molesto, no hables de divorcio, no maldigas, no insultes, guarda silencio. Háblale a alguien y dile, te invito a cenar, voy a ir a comprar un auto, ropa, no sé qué. Haz algo, pero cálmate, no tomes decisiones, quédate callado. La Biblia habla del silencio, de quedarse callado. Y después que se baje, ¿qué crees? Se recupera. Esta es la familia, el cónyuge de mis sueños. Pero muchas personas se amarran en unos momentos difíciles. La metáfora con la que quiero terminar es la siguiente con respecto al apego. ¿Tú crees que un águila tiene problemas que está parada en una rama? ¿Y el águila tiene problemas si la rama se rompe o se la rompen? ¿Crees que tiene problemas? ¿Se espanta? ¿Está preocupado? Tú eres el águila. Las cosas, la rama son las cosas, y hasta si quieres personas que no puedes controlar. Pero el águila no depende de la rama, depende de sus alas, de su fuerza, está viva. Tú no dependes de cosas ni de personas. Deja de decir, sin esto me muero, sin esto se me acaba la vida, sin esto no puedo, sin esto no soy feliz. Deja de decir eso, porque entonces estás poniendo cosas efímeras y no al Dios eterno, que te da las alas, que te da la fuerza, que te da la vida, para que si esa rama no funcionó, hay otra rama esperándote. Dale un aplauso a Dios. Madres solteras y padres solteros, den un paso al frente. Cierra tus ojos. No estás solo, no estás sola. Veo la palabra padre y la palabra maestro para padres solteros y madres solteras. Y Él te dice que tienes un maestro para que aprendas de Él a vivir tu vida. Pero también te dice que tienes un padre que le encanta que le digas papá, y que puedas acercarte a Él confiadamente. Pon tus manos en forma de recibir. Dígale a Dios, sé mi sanador, sé mi sanador. Quiero que tú veas, eso es fe, cuando tú ves anticipadamente algo que no está en la realidad. Quiero que veas sanidad, vamos, ve la sanidad. Sin fe es imposible agradar a Dios, y la fe es la certeza de lo que no se ve. Hay un diagnóstico malo, pero quiero que ahora veas un nuevo diagnóstico que dice, vele la cara al médico que dice, no sé qué ha pasado, no sé qué sucedió, solamente esto se le llama milagro. Si crees en ello, recíbelo. En el nombre de Jesucristo, sé sano. En el nombre de Jesús, sé sana. Enfermedades, virus, infecciones se van del cuerpo. Y
que la manifestación gloriosa de Dios esté en ti. Dile a Dios: tú eres mi proveedor. Si hay solución a tu economía, si hay ideas, si hay provisión, que el Señor esté contigo desde ahora y para siempre. Gracias, Jesús. Que tenga una excelente semana. Salude a 5 o 7 personas. Denles un abrazote.